en esta parábola, en la carta que Pablo escribió a la iglesia, una iglesia muy amada. Pablo amaba a todas las iglesias, pero había iglesias, yo cuando medito y estudio, voy al contexto de la historia, veo que había iglesias que se destacaban más, no por ser primero, no por querer llamar la atención, era porque eran creyentes más entregados, era porque eran personas que realmente el Evangelio impactó su vida, y al impactar tanto su vida, ellos se entregaban al Señor y también amaban al apóstol Pablo y a los servidores de Cristo. Amén. Y podemos ver otras iglesias que no era así, abundaban mucho más problemas, había muchas más cosas. Pero esta iglesia en particular tiene eso, que fue una iglesia que no estaba constituida. Muchas de las iglesias en algunas partes de Asia, en algunas partes estaban constituidas por gentiles y judíos, pero esta iglesia particularmente había muchos gentiles, no había judíos, había creo que muy poquitos, pero era la mayoría de la iglesia constituida por personas gentiles. Amén. Entonces ellos se entregaron de una manera muy apasionada al Señor. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 1, verso 3 del libro de Filipenses. Y dice así: doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y verso 6 dice: estando persuadido, estando seguro, teniendo la convicción, está diciendo Pablo, de esto, estoy seguro y tengo una certeza convicción de esto, le dice a la iglesia, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Toma tu asiento en esta mañana. El apóstol Pablo escribe esta carta a esta iglesia. Él no estaba presente, sino que él escribe, y gracias a Dios Pablo en diferentes situaciones que se encontraba, podía estar en otra iglesia, o muchas veces podemos leer muchas de sus epístolas y cartas. Él estaba encarcelado, amén, por causa del Señor. Él estaba preso, pero desde ahí, como hemos hablado, y el Señor nunca perdió el gozo, nunca perdió de hablar del Señor, nunca perdió la conexión, la comunión, la dirección de Dios. Y sobre todas las cosas, Dios le revelaba ciertos asuntos para solucionar en diferentes iglesias que el apóstol Pablo visitaba y había fundado como apóstol del Señor. Amén. Entonces podemos ver aquí que el apóstol Pablo, en esta iglesia particularmente, era una iglesia muy amada, una iglesia muy recordada por el apóstol Pablo. Cuando él andaba viajando, o mayormente la mayor parte de Pablo, una gran parte de su vida estuvo en la cárcel, pero otra gran parte estuvo predicando, fundando iglesias, visitando en diferentes lugares y llevando el Evangelio de Cristo. Amén. Y dice, miren cómo habla el apóstol Pablo. Vemos cómo el apóstol Pablo abre su corazón, porque también tenía sentimientos. Era un hombre de Dios, pero tenía un sentimiento muy profundo de amor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por los hermanos, por la iglesia. Él amaba a la iglesia del Señor. Y siempre se recordaba de cada hermano. ¿Cuánto dicen amén? En su mente, en su corazón, en su memoria, estaba cada hermano. Capaz que el apóstol Pablo iba y visualizaba a todos los creyentes de esa congregación, y a todos los saludaba, y a todos los ministraba, y a todos los aconsejaba. Entonces, él amaba a la iglesia. El verdadero creyente que tiene al Señor en su corazón viviente, viviendo en su vida, ama a todos los hermanos. No hace acepción de personas. Como decir, no hace rancho aparte. No, siempre está pensando en el hermano, siempre está orando por el hermano. Aunque lo vio una vez o lo vio 2 veces, siempre. ¿Por qué? Porque ama, porque es un alma, porque es un hijo de Dios o una hija de Dios que fue comprada, lavada por la sangre de Cristo. Amén. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
Pablo siempre se acordaba de los hermanos. ¿Cuántos se acuerdan ustedes cada día de los hermanos? Y no es que usted va a estar todo el tiempo como alguien que está cargoseando al hermano, pero se acuerda de orar por su hermano. El Señor le trae a la memoria a ese hermano para que usted ore, para que usted clame por el hermano. Amén. Pablo tenía ese sentir en su corazón. Y gracias al Señor, porque la gloria era para el Señor, siempre se acordaba. ¿De qué se acordaba el apóstol Pablo? Pablo se acordaba de cómo esos hermanos lo recibieron, de cómo esos hermanos tenían comunión con él, primeramente con el Señor, porque recibieron la palabra con el apóstol Pablo y con todos los hermanos, y cómo esos hermanos ayudaban al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estaba en situaciones difíciles, adversas en su vida. Cuando le enviaban las ofrendas, cuando le enviaban los víveres a la cárcel, le enviaban, dice, él recibió su ofrenda como olor fragante. Ya el Señor le ha agradado y ha recibido también el Señor ese servicio. Amén. Entonces lo que nosotros podemos encontrar ya viendo estos primeros versículos es a un hombre teniendo un gran corazón servicial y un gran corazón paternal que amaba a sus hermanos. ¿Me va siguiendo? Y luego dice, siempre en todas mis oraciones. O sea que cada creyente de la iglesia de Filipo, de los filipenses, estaba en la mente de Pablo y él siempre rogaba, imploraba, clamaba a Dios por ellos. ¿Será que tú y yo tenemos ese sentir? ¿Será que tú tienes el sentir de clamar por tus hermanos? Y no solamente por los hermanos que vemos en la iglesia, por ahí conocemos a otros hermanos y alguna vez lo viste por primera vez y te quedó la imagen y el Señor te lo trajo a memoria. A mí el Señor hace unos días atrás me trajo a memoria algunas personas que antes servían y estaban conmigo en el ministerio. Le dije, Señor, si vos me lo trajiste a memoria, es para que ore porque algo debe estar pasando, algo le debe estar aconteciendo a este hermano que lo trajiste a memoria mía. Y ahí comencé a orar y comencé a pedir al Señor, a implorar, a decir al Señor que lo guardara si estaba corriendo peligro, si algo estaba por pasar, que el Señor extienda a su favor, o si se ha alejado, o si se ha apartado, que el Señor lo vuelva a traer con esa cuerda, lo vuelva a traer al redil. Pero ahí el Señor siempre pone en el corazón y en la mente personas. Te ha podido pasar con un ser querido, te ha podido pasar con alguien que no es hace tiempo y el Señor coloca. Entonces Pablo, aunque él estaba en la cárcel, en su corazón y en su memoria el Espíritu Santo le trajo la iglesia de Filipo, pero tenía que escribir algunos asuntos importantes en cuanto a la iglesia. Pero el apóstol Pablo recordaba todo lo que esta iglesia, todo lo que estos hermanos, cómo estos hermanos se abrieron a la palabra, cómo estos hermanos recibieron el Evangelio de Cristo. ¿Me va siguiendo? Y dice que él oraba rogando. Orar o rogar no es lo mismo. Rogar es más intenso que una oración que podemos llamar común o una oración que hacemos. Rogar es un poco más profundo. Este apóstol del Señor rogaba por la iglesia. Pero el ruego que tenía por la iglesia era por tristeza, no, dice que era con gozo. Él rogaba con intensidad, Señor, llénanos cada día más de tu amor. Y él se gozaba a la hora de orar, a la hora de clamar. Él no lo hacía con pesar o con tristeza, porque en algunas otras cartas vemos que el apóstol Pablo, cuando oraba, era con tristeza, con peso. ¿Por qué? Porque estaban pisoteando la sangre de Cristo, como en la iglesia de Corintio, cuando había divisiones, cuando había peleas, cuando había chisme. Y él dijo, tengo ahora a volver y a encontrarme a algunos de ustedes que no estén como yo los dejé cuando me retiré o me fui a misionar. Entonces él sentía el peso de que esos creyentes no estaban cuidando la salvación, que esos creyentes no estaban en la unidad del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y eso le puede pasar a cualquier
iglesia, nosotros podemos descuidar esta gran salvación. Nosotros por ahí todavía el enemigo puede generar discusión, discordia, pleito, división, celo, competencia. Amén. Y eso es lo que no tiene que pasar. Y eso es lo que no tenemos que permitir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero aquí en esta epístola, en esta carta, el ruego de Pablo, la oración de Pablo era con gozo, era con alegría. ¿Cuánto dicen amén? Con satisfacción, para que sean llenos del conocimiento más profundo de la gloria, de la presencia, del poder del Espíritu Santo. Dice, rogando con gozo por todos vosotros. Todos están incluidos en este ruego, en este clamor, en esta búsqueda incesante. Podemos decir que el apóstol Pablo oraba con un gran gozo ferviente en su corazón. ¿Por qué dice con gozo? Porque ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. La situación no nos llevó a orar de una manera deprimida o entristecida. Porque bueno es orar cuando todo está bien, pero qué bueno es más y más poderoso orar cuando las cosas no están bien en tu vida. Lindo es orar cuando todo está bien, cuando tenés dinero para pagar tus deudas y te sobra un poco más de dinero, cuando de salud estás bien, cuando la casa está todo bien, cuando parece que todo está marchando y sí que bueno, parece que Dios me proporcionó un tiempo de paz, ya no hay tanta guerra. Pero diferente es orar cuando uno está pasando por una situación. Los creyentes oran y hasta aún se entristecen en medio de esa oración. Pero Pablo nos muestra que la cárcel no fue motivo de tristeza, fue motivo de gozo por orar por los hermanos. Y cuando vos estás mal, pasando una situación y orás por un hermano, no orás por tu situación, no orás por lo que vos estás viviendo. El Señor te pone a orar por otro, Dios te va a abrir la puerta y te va a dar la salida a tu situación. Porque a veces nosotros decimos, bueno, estoy mal, tengo que orar. No estoy bien, me siento mal, me siento enluchado, me siento oprimido, me siento que no estoy avanzando. Pero si vos orás por tu hermano, Señor, pero yo quiero orar por la iglesia, por mis hermanos, para que los fortalezca, para que los levante. Señor, mira aquel hermano que está medio quedado, Señor, mira aquella hermana que no está asistiendo, no la veo en la iglesia. Y cuando vos orás de esa manera, a favor de otro, no buscando tu propio bien, sino el bien del otro, Dios está mirando, Dios está viendo, y también Dios está diciendo, así como orás por tu prójimo, yo te voy a dar la salida a tu situación, yo te voy a fortalecer en medio de tu proceso, yo te voy a levantar en medio de tu dolor, por cuando tú estás poniendo tu corazón en ayudar a otros, yo a ti te voy a ayudar. Cuando dicen amén a eso. Entonces lo hacía con gozo, no con queja y diciéndole, Señor, mira, yo estoy acá, los hermanos deben estar allá de reunión, de culto, y yo acá en la casa. No, él con gozo, él con alegría, rogaba por esa iglesia, rogaba porque había algo que el Señor les trajo a memoria a Pablo de todos esos hermosos hermanos que Pablo conocía. Y lo más poderoso que el apóstol Pablo habla, hay una palabra muy importante en el versículo 3, que es la más importante para todos nosotros. Y dice, verso 3, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cuál es la palabra importante aquí? Ya conmigo, comunión. Porque la comunión es muy importante. Dice en el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y miren cómo dice Pablo, desde el primer día hasta ahora. Pablo no estaba presente en esa iglesia, pero los hermanos tenían comunión. Decía que está a tu lado, los hermanos de Filipo tenían comunión. No sé cuántos años de creyente tenían esos hermanos, podían tener 10, 5, 20, pero decir, desde el primer día hasta el día que Pablo escribió esa carta, tenían comunión. Primeramente, comunión con quién?
quién? Con Dios. Decí conmigo primero, la comunión con Dios. Porque si yo no tengo comunión con Dios, no puedo tener comunión con mi hermano. No puedo estar de acuerdo con mi hermano. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No podemos. Entonces Pablo se regocijaba, se alegraba, se gozaba y oraba y rogaba, porque los hermanos de Filipo estaban en comunión con Dios y en comunión con Él también, aún estando lejos, estando presos, estando privados de su libertad, tenían comunión en el Espíritu, no lo podían ver capaz, pero en el Espíritu estaban unidos. Porque la unidad no es como hoy en día muchos la dicen, bueno, tenemos que estar juntos, dicen muchos ministerios, muchos ciegos, tenemos que estar juntos porque aquellos que están separados no son de Dios. Pero lo menos es lo que hay hoy en la iglesia, es unidad. Y no entienden que la unidad no es corporal, no es que estén todas las iglesias comparadas juntas, no, es en el Espíritu. Claro que estamos juntos, nos reunimos, pero si no tenemos la unidad espiritual no sirve de nada estar todos juntos, muchas denominaciones, pentecostal, asamblea, bautista o como lo quieras llamar, de tanta denominación. Si no estamos unidos en el Espíritu no sirve eso, eso es toda humanidad. ¿Y cómo tenían ellos comunión con Dios y con los hermanos? Miren lo que dice la palabra en el libro de los Salmos. Vaya conmigo, Salmo 25. Porque la primera comunión que nosotros tenemos que tener es con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, de nada sirve que nos podamos, escuchen. Por eso pasa esto, muy importante lo que le voy a decir. Cuando los hermanos tienen comunión con Dios y se reúnen y comparten, si no hay comunión con Dios, no hay de qué hablar. Claro que vamos a hablar otras cosas, podemos hablar de otros temas, pero siempre Dios va a estar de por medio en nuestra boca y en nuestras conversaciones. Entonces, ¿por qué a veces nosotros estamos un poco, no tanto a favor de que haya tantas reuniones en cuanto a muchos hermanos que se reúnen? Porque puede haber hermanos que no estén en comunión con Dios. Y ese hermano puede tener una disconformidad de algunas cosas de la iglesia y las puede expresar y decir a los demás que están reunidos. Y eso puede generar una contaminación, porque ese hermano no está en una verdadera comunión. No está en comunión con Dios, no está en comunión con los pastores, no está en comunión con los otros hermanos. No estoy hablando del grupo que se reunió, con los demás. Entonces eso trae conflicto, eso trae grieta, trae división. Y a eso es lo que nosotros no tenemos que llegar. No estoy diciendo usted no se reúna o no comparta, no. Pero no de una manera frecuente, de una manera tan que todos los fines de semana, no, de una manera, una vez cada tanto usted puede compartir. Pero oren al Señor y manténganse en comunión con Dios y en unidad. Porque si una conversación o algo que en el corazón esté, puede generar algo en el grupo, en ese grupo de hermanos, los que estén reunidos. Y eso trae una grieta, eso ya pone una semilla. Que uno dice, bueno, pero no dije nada malo, dije lo que siento, pero eso es lo que está en tu corazón. Y si eso está en tu corazón, es porque Dios no le permitiste que Dios te lo quitara, no lo resolviste, no lo sacaste, no le dejaste a Dios que lo quitara del corazón. ¿Me va siguiendo? Entonces, miren lo que dice Salmo 25:14, dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cómo es la comunión con quién? Íntima es con quién, con el Señor. Y a ellos les hará conocer su pacto, sus palabras. Por eso es importante nosotros
Señor, para llegar a conocer lo que Dios quiere, su voluntad, su corazón, su deseo, su anhelo. Cuando dicen gloria a Dios. Y el libro de Proverbios, vaya conmigo, capítulo 3, verso 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con lo justo. Al perverso lo abomina, no lo recibe, no lo acepta, lo rechaza. Pero a los justos, los que han sido justificados, Él tiene comunión íntima con esos justos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y tú y yo somos justos porque hemos sido justificados, hemos sido comprados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Tú puedes haber sido comprado, lavado con la sangre de Cristo, pero ¿cómo está la comunión con el Señor? Tu comunión es íntima, tu comunión es profunda, tu comunión es intensa. ¿Cómo es tu comunión? ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, no tengo tiempo. No, mentira, tiempo siempre se puede uno hacer. No, trabajo mucho, yo también trabajo, todos trabajamos los que trabajan, pero un tiempo lo podemos hacer. Un tiempo nos debemos de hacer para tener esa comunión con el Señor. Y Él hará y dará a conocer su misterio y Él dará a conocer su corazón en aquellos justos que lo buscan de una manera profunda. ¿Cuánto dice gloria a Dios por esto? Entonces podemos ver que tú y yo, esta comunión que el apóstol Pablo se gozaba y disfrutaba y oraba, era porque la iglesia de Filipo tenía comunión en el Evangelio desde el primer día que escucharon la palabra profetizada por el apóstol Pablo hasta el día de ahora, dijo Pablo. O sea que nunca se ha interrumpido la comunión de esa iglesia con Dios y con el apóstol Pablo. Cuando dicen gloria a Dios. Uno puede pensar, si pensamos un poco, entonces ¿qué pastor no había pecado? ¿Cómo? Sí, podría haber habido cosas que ocurrieron en la iglesia, pero si hubieron cosas que pasaron, lo importante es acá que ellos capaz que se arrepintieron rápido y la comunión se restauró, se restableció rápidamente. ¿Me va siguiendo? Porque nosotros podemos tener comunión y esa comunión se puede fracturar con Dios por un pecado, por algo en el corazón. Y sentimos a Dios un poco distante. No es que Dios se aleja, nosotros lo sentimos porque el pecado nos separa. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos humillamos, volvemos a unirnos con Dios. Dios nunca se fue, está ahí. Pero nosotros sentimos distante porque el pecado hace una separación en nosotros. Pero cuando nos arrepentimos y le decimos: Señor, tú eres mi abogado, tengo abogado que me defiende, tengo abogado que pelea y aboga por mí, Señor, me arrepiento, me humillo, entonces la comunión, yo vuelvo a estar unido con el Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces, mire lo que dice y lo que leímos recién aquí. Entonces la comunión, Pablo oraba y rogaba con gozo por esta comunión. Señor, gracias por la iglesia porque se mantiene en comunión. Aleluya. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos, ruego, clamo, estoy alegre y clamo con esta gran alegría, Señor, porque he escuchado noticias. Timoteo vino a la cárcel, me visitó y me dijo que los hermanos siguen con la misma pasión, con el mismo fuego, no han perdido el fuego, no han perdido la pasión por Cristo. Ahí están todos, nadie se fue más, se añadieron y ahí están en el fuego del Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Pablo se gozaba por la iglesia. Ese sentimiento y ese corazón tenemos que tener nosotros acá. Lo que Pablo tenía, lo que Pablo podía expresar con alegría, con gozo. No mires tu situación, no mires lo que te esté pasando. No mires a tu alrededor tus penurias o tus flaquezas. Deja a un lado eso y decir: Señor, esto te lo entrego a ti. Voy a orar por aquel hermano que no lo veo bien. Voy a orar por aquel hermano, Señor, aquellos jóvenes que vinieron
Oro para que los traiga, que los toque, que los libere. Oramos, Señor, por ellos. Ruego por ellos, Señor, clamo por ellos, Señor, para que toda salga en su vida, para que el maligno los suelte y las cadenas se rompan y puedan llegar a la casa de Dios. Me va siguiendo, hermano. Entonces Pablo con gozo rogaba y a Pablo, aleluya, en la satisfacción era que los hermanos estaban en comunión. Y ahora podemos ver que esta comunión primero es con Dios, y vemos lo que dijo Salmo, y ahora vemos lo que dice Proverbio, que abomina al perverso, pero dice que la comunión íntima es con los justos, es con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Y todos nosotros, escuchen, todos los que estamos acá, fuimos llamados a esta comunión. Primera de Corintios, vaya ahí rápido. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 16. Diga conmigo, yo fui llamado a esta comunión. Tú fuiste llamado a tener comunión con el Señor, a tener comunión con los hermanos. Amén. Nosotros no podemos ser distantes, no podemos ser apáticos, nosotros no podemos ser creyentes. No, yo no saludo a este hermano porque me cae mal. No, eso no es un creyente de verdad. No, pastor, pero yo soy vergonzoso, la vergüenza no es de Dios. No, yo no saludo a este hermano porque a mí no me cae bien. Eso no es de Dios, no sos un verdadero hijo de Dios que amás a tu hermano. Imagínate si te ofende, entonces como se dice en el mundo, le hace la cruz. Si pasa un roce o pasa algo, amén. Nosotros no podemos tener esa actitud. La verdadera iglesia de Dios no tiene esa actitud. Yo veo hermanos aquí a veces, le voy a decir con sinceridad, que a veces algunos no se saludan. Y eso no está bien. Todos se tienen que saludar. Todos tienen que ir al hermano y saludar al hermano, no quedarse ahí y que el hermano te venga a saludar. No, vos sos parte del cuerpo, vos tenés que ir, tenés que saludar a tu hermano también. Si eso pasa en tu corazón es porque algo no está bien. No estás entendiendo que vos tenés que amar a tu hermano y tenés que saludar a tu hermano con los santos y tenés que acercarte y tenés que, hermano, Dios te bendiga, hermana, qué bueno verte, me gozo que hoy llegaste a aquel maravilloso que estás hoy en la casa de Dios. Mire Pablo cómo se gozaba por la comunión que había en esa iglesia. Con Dios primeramente, con los hermanos y con Él. ¿Nos dicen amén? Entonces tenemos que romper esos patrones diabólicos de conducta dentro de la iglesia. Esos patrones que vienen, patrones mundanos, porque a veces el mundano hace eso. No, yo no saludo a este familiar porque me enojé con él y no lo quiero. No, y yo me peleé y discutí y hasta aún por la red. Entonces, si él va a tu casa, bueno, a mí haceme sentar en la otra punta de la mesa porque con él no quiero hablar. Entonces eso viene del mundo. Pero la iglesia de Dios no es así. Decía que la iglesia no es así. La verdadera iglesia de Dios no. En la iglesia debemos de amarnos los unos con los otros. Y si hubo ofensa, si hubo problema, rápido solucionar, hermano, ya, yo pensé esto, tenía esto en mi corazón, perdoname, no quiero tener más esto en mi corazón. Yo quiero ser libre y quiero recibir del Espíritu Santo. Sacar el orgullo. Dejar el orgullo, decir, Señor, tengo orgullo, sí, Padre, quiero sacar este orgullo de mi corazón, porque esto me hace mal, me hace daño para mi vida espiritual. Usted va a otra iglesia y capaz que ni lo saludan. Va a otra iglesia y capaz que uno ahí, tocado por Dios, que tiene el Espíritu y lo saluda, pero después lo demás, ore que chao. Ni ora, papá. Pero acá nosotros no tenemos que ser. Pablo tenía comunión con los hermanos. Los hermanos tenían comunión y él se gozaba. ¿Sabe por qué Pablo oraba? Para que esa comunión permanezca siempre. Oraba para que eso permaneciera siempre en la iglesia y que no se cortara. Y si Pablo tenía que partir y morir, que continúe eso, que eso no se corte, que eso siga en todas las generaciones.
¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo, hermano? Mire lo que dice, porque tú y yo fuimos llamados. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros tenemos comunión con Cristo? Primeramente, porque le recibimos a Él. Claro que la oración es muy fundamental, pero la comunión maravillosa que tenemos con Cristo es participando de la cena del Señor. El pan del vino habla aquí. Tenemos esa comunión, somos partícipes con Cristo, nos unimos a Él, estamos participando de su cuerpo, de su sangre. Claro, pastor, pero entonces, ¿qué decir de los pecadores que toman la Santa Cena y que no se arrepienten? Bueno, cuando vamos a Corintios 11:23, ¿qué dice? Examínense cada uno de vosotros, para que no coman juicio. Pero cuando nosotros participamos de la Santa Cena, a veces hay hermanos que dicen, no, yo no participé de la Santa Cena porque estoy mal, pero no te arrepentiste, no te humillaste, no le pediste perdón a Dios para participar de la Santa Cena, para que ese día tú puedas renovar el pacto con Dios y la comunión con Dios. Y a veces algunos hermanos dicen, bueno, pero no la tomé porque estaba mal, pero ¿qué? ¿No te arrepentiste ese día? En la Santa Cena no te humillaste, Dios no te tocó, la palabra no hizo nada en tu corazón. Y no decir, bueno, la tomo en el que no es así. Cuando vos haces eso, no tenés comunión con Dios. Estás despreciando la comunión con Dios. La Biblia dice que la copa y el cuerpo que representa el vino y el pan del cuerpo, tenemos comunión con Dios. Y los que ya están a punto para bautizarse ya tienen que tomar la decisión, ya pronto, tienen que pasar más tiempo. Ya mostraron fruto de arrepentimiento, están en la doctrina, bueno, ahora ya tiene que ser el momento, porque tienes que tener comunión con Dios en esa parte. Entonces, gloria a Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Esta comunión que tenía Pablo en el Evangelio con los hermanos de Filipo era desde el primer día hasta el día de hoy. No se cortó, nunca se cortó esa comunión. Como nunca se tendría que cortar nuestra comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Con los hermanos, yo estoy hablando con los hermanos fieles, con los hermanos que están firmes, con los hermanos todos los que estamos aquí, los que vengan. Pastor, ¿y qué pasa con aquel que se fue murmurando, con aquel que se fue en desconformidad? Bueno, sigue siendo tu hermano, pero tienes que discernir qué clase de espíritu tiene ese hermano. Y si no tienes discernimiento, los pastores te van a dar la orden que van a decir, no, con ese hermano no hables, porque ese hermano se fue contaminado, porque ese hermano se fue en rebeldía, porque ese hermano se fue hablando mal de la iglesia, porque ese hermano quiere sacar a algunos de la iglesia. Entonces no lo vas a dejar de amar porque es tu hermano, pero no vas a tener comunión con él, porque si tienes comunión y vos no estás bien, no estás fuerte, no estás en el espíritu, te va a echar la semilla a la cizaña y te va a contaminar el corazón. Y te va a poner algo contra la iglesia. ¿Me vas siguiendo? ¿Vas siguiendo lo que el Señor nos está hablando? No que lo despreciamos y no lo amamos a ese hermano que se fue. Pero no tenemos comunión porque conocemos su condición. Conocemos cómo está. Conocemos que no fue libre y hay influencias que todavía siguen en su corazón y siguen manifestándose y quiere tomar provecho y quiere tomar alguna tajada en algún momento para hacer algo y sacarnos y contaminarnos. Entonces no, hermanos que quieren el amor de Cristo, tú en tu lugar y yo en mi lugar, y nada más. Por ahí en algún momento el hermano trae conciencia, el hermano recapacita, el hermano es liberado y bueno, entonces vuelve o es libre realmente. Entonces ahí podemos tener comunión, pero si no, mientras tanto, mejor cada uno siga
al Señor y cada uno siga en la obra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estamos hablando de la comunión, porque Pablo habla de esto tan importante y nosotros también tenemos que tener. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fui llamado a participar de esta comunión. ¿Cómo participo de esta comunión? Ya conmigo por la copa y por el pan. Soy partícipe de la comunión con mi Señor. Ahora Corintios, vaya de nuevo a 1 Corintios, pero el capítulo 1. Y dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados a la comunión con quién? Con Jesucristo, el Hijo de Dios. Decía que está todo, ¿estás teniendo comunión con Jesucristo? Porque fuiste llamado para tener comunión con Él. No tengo tiempo. No trabajo mucho. No estudio. No estoy agotado. Estás omitiendo una verdad que el Señor nos dejó. Si eres un creyente que lo has recibido, no estás cumpliendo con la parte que te corresponde en tener comunión con Jesús. Porque así dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Mire qué bueno que fue Dios que te llamó. Mire qué bueno que fue Dios que te rescató. Entonces es como decir: Dios hace esto por mi vida sin merecerlo. ¿Y cómo yo no voy a tener comunión con Él, con su Hijo? Me debo a Él, necesito entregarme, porque si Él me rescató y la gracia es gratuita, nada tuve que pagar, nada tuve que hacer, solamente abrir mi corazón, recibir a Jesús, pedirle perdón, y todo eso bastó nada más en mi vida. Y ahora necesito tener esa comunión porque Él fue fiel y fue bueno conmigo y fui llamado por Él para tener comunión con su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando perdemos la comunión con el Hijo, andamos sin rumbo, andamos desorientados, andamos perdidos, andamos como que no sabemos qué hacer. Y todo cuesta más porque no hay comunión. Cuando dice gloria a Dios. Y esto no es simplemente por lo que dice Pablo. Los apóstoles del Señor tuvieron comunión con el Señor. Estuvieron unidos al Señor. Primera de Juan, vaya conmigo. Capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Juan dice: tú y yo fuimos llamados a esta comunión, pero ellos dicen: nosotros anduvimos con el verbo de vida, lo tocamos, lo palpamos, tuvimos comunión, para que ustedes tengan comunión con nosotros, como nosotros tuvimos comunión con Jesucristo. Y luego dice, verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, aleluya, estamos mintiendo, no estamos teniendo una verdadera comunión. Pero pastor, yo no ando más en tinieblas, Dios me liberó del mundo, ya no estoy bajo esa influencia. Claro que Dios te liberó del mundo y no estás en esa tiniebla que abrumaba tu vida, esa oscuridad y esas cosas que te llevaban a vivir bajo tu concupiscencia, tu deseo carnal. Pero no
amerita todo esto que estamos hablando, que el diablo anda como león urgente siempre. Que el diablo siempre busca en destruirte, que el diablo siempre busca en apartarte de la comunión con Dios, en alejarte de Dios. ¿Me va siguiendo? Ya fui liberado de la tiniebla, ya no hago lo que hacía antes. Mi vida cambió desde que llegó Cristo. El Señor me está transformando, me está liberando, me está sanando. Estoy camino a esa perfección. Dios está haciendo la obra en mi vida. Pero eso no quiere decir, aleluya, que está todo resuelto. No, las tinieblas siempre van a estar. Vivimos bajo el sistema del maligno y las tinieblas siempre van a venir a tomar la mente, el corazón, la vida del hermano. Amén. Pero si nosotros tenemos comunión con Él, no habrá tiniebla. Si tenemos comunión con Él, las tinieblas se disipan. Si tenemos comunión con Él, los demonios retroceden. Si tenemos comunión con Él, las obras malignas tienen que caer. Porque así prometió el Señor Jesús y dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no tendrán lugar, no podrán derrotar a la iglesia porque Dios lo prometió. Apláudase, hombre. Apláudase, hombre. Pero si andamos en luz, verso 7, como Él está en luz, tenemos comunión. Si ando en luz, tengo comunión con Él. Si ando ocultando, ando mintiendo, ¿tengo comunión con Dios? No. Digo tener comunión, pero no. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Teniendo comunión unos con otros, relacionándonos, recibiendo en la casa del Señor, siendo ministrados, porque acá estamos en comunión, estamos el grupo de los hermanos de la iglesia reunidos en la unidad, estamos juntos aquí. Y a medida que el Señor se va manifestando, revelando, a medida que el culto transcurre, el Señor nos va tocando, pero también el Señor nos va limpiando de todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Pues puede haber una palabra que el Señor te toque y tú digas, sí, Señor, siento que estoy fallando, sí, Señor, siento que no estoy dando el tiempo que tú mereces, perdóname, limpiame en esta mañana, quita de mí esto, Señor, colocar el deseo de búsqueda, de oración, colocar eso en mi corazón, Señor, y perdoname, ayúdame, te necesito. Entonces, a medida que estamos en comunión con el Espíritu y los hermanos, y el Señor se está manifestando, revelando por la palabra, una palabra que pueda salir en algún fragmento del mensaje, te pueda tocar y pueda confrontarte, y ahí tú puedes decir, sí, Señor, te necesito, ayúdame, no estoy teniendo comunión, no estoy teniendo esa verdadera comunión, por eso me siento así, vacío, seco, me siento sin vida, me siento que todo me está costando, me siento hasta aún levantándome por la mañana, siento un cansancio, un peso. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo comunión. Pero tu palabra dice que si me arrepiento, tu palabra dice, aleluya, que tú vas a borrar y limpiar mis pecados por medio de Jesucristo, que ya lo ha hecho, pero clamándote a ti, la sangre de Cristo es derramada para limpieza de mis pecados. Rababaquía, rabacanda. Algo dice gloria a Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si nosotros decimos, no, yo no peco, como dice Juan, hacemos mentiroso a Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Todos pecamos. Todo en algún momento puede pecar. Claro que no vas a pecar deliberadamente, pero en algún momento del día puedes pecar. Con tu mente, con tu boca, con tus acciones, con tu gesto, con tus actitudes. Pero tenemos abogado que Él está abogando por nosotros. Y si nosotros decimos, sí, Señor, perdóname. Sí, hice esto incorrecto, Señor. Hablé esto que no tenía, perdóname, Padre.
perdóname, limpiame. Y la comunión se vuelve a restablecer. Me va siguiendo, Pablo oraba y rogaba que eso no se corte. Pablo oraba con gozo, estaba contento. Pablo muestra el corazón de Pablo alegre por el gozo de que la iglesia estaba en comunión. Qué gozo es ver que todos los hermanos tienen esa comunión, ese gozo, sirviendo todos juntos, como ayer pasó, nos gozamos con la pastora, como la pastora decía, de los hermanos que colaboran, que sirvieron, que sirven, que hicieron el trabajo y todo este año largo de escuela bíblica, amén, que fueron y vinieron y estuvieron y apoyaron. ¡Gloria a Dios! Pero Dios quiere solamente usar un grupo de hermanos, no, Dios quiere usar a todos. Dios quiere todo. Si hoy no estás sirviendo, pregúntate por qué, Señor, no estoy sirviendo todavía. ¿Qué me está faltando para servir? ¿Será que el pastor no me tendrá en cuenta? ¿Será que por qué se hace tan largo? Y yo te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás? Si tu comunión está con el Señor y te estás uniendo, va a haber en tu corazón deseo, anhelo, vas a orar, vas a estar en la casa del Señor. Tu carácter está siendo transformado, ya no eres el mismo renegón o renegona, o no muestras las características de tu naturaleza caída en la iglesia, ya no te enojas si pasa algo, no, aprendiste a pedir perdón, aprendiste a que el Señor tratara con tu vida, aprendiste a callar cuando tienes que callar y hablar cuando tienes que hablar. Pues a veces nos preguntamos, ¿por qué no sirvo todavía? ¿Y será que la comunión que tú estás teniendo con Dios amerita que puedas servir porque estás unido a Él? Si vos estás unido a Él, te puedo asegurar que vas a servir. Pero pastor, todos tenemos lucha, claro que tenemos lucha, no estoy diciendo que no tenemos lucha, que no tenemos problemas, que no tenemos deuda, todos. Pero que nada de esas cosas te separe de la verdadera comunión. Son cosas externas que vivimos como seres humanos, pero Dios las puede resolver en un segundo, en un minuto. El gozo de Pablo era porque estos hermanos estaban en comunión, iglesia. Nadie estaba contra nadie. Todos se amaban los unos con los otros. Nadie quería sobresalir uno más que el otro, no. Todos servían al Señor y estaban en comunión. Nadie quería mandar, nadie quería ser más que otro, no. Nadie quería saber más que otro. Cada uno tenía su capacidad, cada uno tenía la gracia que Dios le entregó. Y aunque capaz que uno sabía más que otro, nunca buscaba querer avergonzar al hermano porque ese hermano no sabe. No, se ponían a la misma altura todos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué va haciendo? Por eso ahora dice en el verso 6 de Corintios, escuche, dice así: estando persuadido. Persuadido es una afirmación de una seguridad. Tengo seguridad, tengo certeza, porque esto viene de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque, escuche, uno puede ver el verso anterior de lo que era la iglesia, va a decir, qué iglesia tan tremenda. Qué bueno, porque la iglesia estaba en comunión con Pablo y los hermanos, se amaban, había amor. Pero eso no resta que problemas iba a haber. Eso no resta que situaciones iban a vivir como iglesia. Pero Pablo tiene la seguridad y la certeza que la obra que Dios comenzó en la vida de esta iglesia, en cada creyente de Filipo, lo estaba perfeccionando. Qué bueno es la unidad. Claro que la unidad del Espíritu y la unidad de la iglesia es maravilloso, pero el Señor tiene que seguir perfeccionando. ¿Habrá habido algunas cosas que pasaron en esa iglesia? Claro.
Claro que hay. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí que hay, por ejemplo.